y los reto a veces aquí en la iglesia, pero son mis hijos, los hijos de ustedes no los puedo retar. Pero me llena el corazón de que me acompañen y que sirvan al Señor. Para mí es un gozo. Que no son perfectos, tienen sus cosas, sus berrinches, porque son niños, pero podemos aprender de Jesús juntos. Y gracias a Dios le doy por ello, porque hasta aquí los 5 servimos al Señor, acá, juntos. Gracias, Señor. Hemos tenido una semana bien bendecida. Lunes me reuní con Luis y Iris. El jueves tuvimos el programa bien lindo con Tomás. Tenemos ese ministerio y de verdad que yo le dedico mucho tiempo a estudiar y a poder dar un programa que sea de excelencia, porque hay tantas radios y televisión que dan cada cosa, y que lo que salga que sea un producto del Espíritu Santo. El viernes tuvimos una vigilia hermosa. Amén. Amén. Una vigilia llena del Espíritu Santo. Siempre que la próxima vigilia la tenemos que dirigir los jóvenes y le vamos a romper todos los esquemas para que vean. Siempre que se puedan hacer cosas, se tienen que hacer para el Señor. Y es bueno. Yo hablaba con los jóvenes y les decía, es difícil dirigir una vigilia, es mucho, no es cortito como un servicio, pero lo vamos a hacer. Ellos dicen que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Amén. Ayer sábado la clase con los valientes, los 10 valientes que siempre están aprendiendo, y que es una bomba, hermano. 10 personas que quieran aprender es una bomba atómica. Miren, si explotan 10 líderes, es una bendición. Amén. Y todo esto fue guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. El viernes, hermano Osman, que podemos ver todo lo que ha hecho Dios en su vida, su matrimonio, sus hijas, que las tenemos aquí como líderes. El Señor lo ha hecho, el Señor lo va haciendo. Y nos hablaba de Pedro, ¿verdad? Y del ímpetu, del carácter de Pedro, bien hispano. Siempre se ofrecía para estar primero, y era el primero que después se disparaba, decía, y metía la pata. Bien hispano era el Pedro. Pero maravilloso cómo Jesús le anticipaba, como leíamos hoy en el boletín, como Pablo. Te va a tocar, mira Pablo, me vas a seguir a mí, pero te va a tocar sufrir cualquier cantidad. Levante la mano el que quiera seguirme. Porque es así, ese es el evangelio que ofrece Jesús. Y a Pedro le anticipaba todas las cosas que le iban a decir. Pedro decía, no, ¿verdad? Y antes que cante el gallo, dice el hermano, me habrás negado. Pero después, cuando vuelve a la orilla y está pescando, le dice, tú me amas. Al amanecer, dice la Biblia. ¿Por qué remarca al amanecer? Porque es a la hora que canta el gallo. A la hora que canta el gallo lo negó, y a la hora que canta el gallo lo confirmó. El Señor sanó esa herida. El Señor sanó ese trauma en Pedro. Lo sanó a la misma hora. Ya el gallo puede cantar, y el gallo no me trae el malo recuerdo de cuando traicioné a Jesús. Me trae el recuerdo de cuando le dije que lo amaba. Ese mismo gallo. ¿Amén? Amén. Y la hermana Xiomara con Tony, que dirigieron, que son un matrimonio también tremendo, ahí que yo los amo, y que dirigieron bien hermoso, y nos trajo la carrera. Y yo le decía a Meli, qué lindo que podamos, porque miren, el Espíritu Santo me estaba hablando. Yo le dije, voy a hacer dos clases de romano y dos de lo que el Espíritu Santo me habla durante la semana. Y ha sido todo alrededor de esta carrera, todo alrededor lo que me ha dado Dios. Y yo le decía a Meli, las Olimpiadas comenzaron 700 años antes de Cristo. Las Olimpiadas.
Entonces Pablo tiene las Olimpiadas en sus ojos, tiene las Olimpiadas griegas en sus ojos, y Pablo toma el ejemplo de todo lo que le pasa alrededor. Entonces él, cuando estaba preso, dice, oh, como el soldado romano, la armadura, voy a hacer armadura. Cuando veía a los griegos, dice, oh, vamos a correr la carrera como corren los griegos. Entonces él tomaba lo que pasaba hoy en la actualidad, como si yo les hablo, lo que pasa hoy en la actualidad, con el Instagram, con el Facebook, con el Twitter, con todas las cosas, y lo traigo en el Espíritu para que ustedes lo entiendan. Pablo utilizaba, guiado por el Espíritu Santo, las cosas que sucedían ahí. Entonces 700 años se habían dado eso. Pero para poder correr esa carrera, tenías que ser ciudadano. Por ejemplo, si usted no es ciudadano americano, escuche bien, que usted no es ciudadano americano, pero usted es el mejor corredor de carreras que hay aquí en Estados Unidos, ¿usted puede representar a Estados Unidos? No. Usted representa a su país. La carrera la corrían los que ya eran ciudadanos. Lo que se perdían si se quedaban en el camino eran las coronas, no la salvación. Entonces, todo eso lo va armando el Espíritu Santo a medida que uno va entendiendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, el Señor, durante la semana, mientras yo oraba para preparar este tema, anoche casualmente Valen salió del trabajo y me llamó: papi, se me rompió el auto, dice, a las 11 de la noche, y yo la fui a buscar, y cuando iba en el camino orando, el Señor me habló. Y yo vengo a casa y le digo siempre a Meli, el Señor me habló. Y en la semana, mientras preparaba, porque eso se la dejo para otra, lo que me habló ayer es para otro capítulo. Lo de esta semana, el Señor me estaba hablando, y yo oro siempre, Maranata, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Y yo le decía, las señales se cumplen, Señor, se están cumpliendo, tu venida es pronta, Señor. Y el Señor me revela con la palabra de Dios, me dice, mira, una de las señales más fuertes es esto, me dice el Señor. Las 2 veces, yo lo he leído 1000 veces, pero el Señor me lo reveló esta semana de esta manera. Me dice, las 2 veces que yo traje juicio sobre el hombre fue antes que existiera la ley. El arca de Noé y Sodoma y Gomorra. Fueron las 2 veces que el Señor trajo juicio de destrucción. Dijo, el hombre hizo el arca, murieron todos y quedó Noé nomás. Sodoma y Gomorra murieron todos los que estaban en esa ciudad. Después que le di la ley, nunca he traído juicio. Pero hoy el hombre, en todos los lugares del mundo, ha dejado la ley de lado. La ley moral de los 10 mandamientos no solo es cristiana. Si usted va a cualquier civilización del mundo, de las más importantes que han construido la humanidad, ellos tenían sus leyes y eran muy parecidas a los 10 mandamientos. No matar era fundamental. O sea, uno, si va a una tribu de la India que no conocen de Cristo, saben que el que mata tiene que tener un castigo, que está mal matar. Es algo que Dios nos dejó ya puesto. Hoy el hombre atenta a todo eso de la ley moral. Y me dice, este es el principal signo que tenés que ver que mi venida está pronto. Cada vez más el hombre dejará de lado la ley moral para hacer una ley a la medida de la introducción. ¿Amén? ¿Te acordás, Edgar, el día que el Señor te encontró? Relatanos en 30 segundos. Me invitaron a un retiro y la verdad que el Señor me dijo, vine a morir por ti. Me recuerdo que uno de los que estaban ahí me dijo, ninguno es bueno, solo él es bueno. Y quebrantó mi corazón esas palabras. De ahí en adelante. Fue una vez y caíste, te lavaron la cabeza. Y sí, me la siguen lavando. Y te la siguen lavando, qué cosa. Osman, ¿te acordás cuando el Señor te encontró? Sí, pastor. Fue un día que el Señor nos trae por diferentes causas, nunca
cómo el Señor nos va a traer, pero me recuerdo que yo estaba en el cuarto y por una noticia que me había traído mi esposa, yo me retiré al cuarto y ese momento sentí que empecé a hablar con Dios y a recriminarlo, pero a cuestionarlo, ¿verdad? Pero realmente el Señor fue el que me habló a mí y desde ese día sentí que cambió mi vida. Sentí que Dios hace todas las cosas por algo y yo le doy gracias a Dios. Amén. Amén. Miren, uno no se puede olvidar el día que el Señor lo encuentra. No se puede olvidar. Es imposible olvidarse. El que de verdad nació de nuevo no se olvida el día que el Señor lo encontró, porque el Señor nos encuentra a la miseria, miserables, y nos restaura. Por eso hoy yo quiero traerles una palabra que puede bendecir su vida. Hoy está en Juan 5, para que lo busquen. Juan 5, vamos a ver una palabra que es conocida y vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él hable en nuestras vidas. Es el paralítico de Betesda. Entonces, vamos a leer. Dice, después de estas cosas de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía, y quiero que anoten o subrayen, una multitud. En estos yacía una multitud, y miren las enfermedades, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el agua. El estanque, cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿es día de reposo? ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te lo dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Amén? Esta es la palabra de hoy. Esta es la palabra que el Señor, escuchen bien, tiene para ustedes, para nosotros. Para mí me lo dio y es dada para ustedes. Reciban esta palabra como que fue la primera vez, gracias Tony, como que fue la primera vez que la leyeron. Reciban esta palabra como si hoy es el día que Jesús está haciendo esta obra. Reciban esta, cada vez que reciban la palabra, recíbanla de esa manera. Hoy puede ser el día, hermanos. Hoy puede ser el día que el Señor te saque de ese sufrimiento. Hoy puede ser el día que el Señor te encuentre. ¿Amén? Amén. Porque nosotros no encontramos a Jesús. Porque Jesús no está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y es Jesús quien nos encuentra a nosotros.
¿Amén? Entonces, eso es lo que pasa en esta historia. Y esa es la realidad que podemos estar nosotros. Podemos estar a un paso de la bendición. Miren, como el pueblo de Israel. Tenía que cruzar el río. Y cuando cruzara ese río estaba la tierra prometida. Tenía que cruzar un río nomás. Y no cruzaban el río. 40 años estaban al borde de este lado. Y no cruzaban el borde. Muchas veces estamos al borde de la bendición. Al borde y no cruzamos. Porque la obediencia a Dios era cruzar y tomar posesión de la tierra. Entonces vivimos al borde de la bendición, pero no la tenemos. Y pasan los años, pasan los años y pasan los años. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de vivir la bendición de Dios una vez que estamos salvos. De vivir la bendición de Dios. Y miren qué maravilloso. Yo le dije que ustedes anoten cuando dijo que había muchos enfermos, para que puedan ver que en la soberanía de Dios, Dios es el que encuentra al que está con un corazón que va a ser transformado. Porque si no, usted puede decir, pero qué malo este Jesús. Había una multitud y solo sanó a uno solo. Vamos a aprender todo esto, todo lo que tiene esta palabra para nosotros hoy. Y mientras yo preparaba esto el Señor me hablaba y me decía, ¿amén? Entonces, como yo siempre predico el texto, vamos al versículo 1 de nuevo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, recuerden que Jesús dijo que yo soy la puerta. Miren cómo empieza a armar todo esto. El templo de Jerusalén tenía en un costado, una puerta muy pequeña. Una puerta muy pequeña, que era el pórtico de las ovejas. Y un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esta puertita de las ovejas era por donde entraban ¿quiénes? Las ovejas. ¿Para qué? Para ser sacrificadas, para pedir perdón por los pecados. Cuando comenzaba el sacrificio de las ovejas, el torrente de sangre que se creaba ahí llegaba hasta el arroyo y lo dejaba completamente rojo de la cantidad de ovejas que mataban al mismo tiempo. La cantidad de ovejas que eran muertas al mismo tiempo para perdón de los pecados. Producía un arroyo de sangre. Un arroyo de sangre, pero esa sangre no tenía el poder para cambiar. Necesitaba una oveja especial, sin mancha, que tuviese el poder. Pero quiero que vean el contexto. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Amén? En Juan 10, lo anotan si quieren, así yo voy. En Juan 10, versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Miren, precioso, precioso para que podamos ir entendiendo todo lo que está pasando. Hermanos, quiero que se concentren en lo que les estoy diciendo. Él entra por el pórtico de las ovejas. Él va a hacer un milagro. Él va a hacer un milagro que solamente lo puede hacer Él, que es la puerta. Porque cuando haga este milagro Jesús, Él no lo va a hacer con el rito que estaban acostumbrados a ver. Él lo va a hacer por esa puerta. Por Él mismo lo va a hacer. ¿Amén? Entonces Jesús les dice, de cierto os digo. Cuando los judíos dicen de cierto, como Marta, Marta, como santo, santo, es remarcar que algo es muy, pero muy importante. Jesús dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y miren lo que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta. Miren lo que dice el 9. Anótelo hoy, hermano. Subraye su Biblia, anótelo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Coma, punto y coma. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren, el que entra por Jesús recibe salvación y puede entrar y salir al lugar santísimo y tener pasto. ¿Qué come la oveja? Pasto. Entonces se alimenta. Entonces dice, el que entra por mí, entra al lugar santísimo y recibe un alimento que va a alimentar su vida en este peregrinar hacia la casa del Padre. Amén. Gloria a Dios. Hoy puede ser ese día, hermanos. Hoy puede ser el día que el Señor quiera que entiendas en tu corazón esta palabra. Que Él te muestre que Él es la puerta. Que cuando entraste por esa puerta recibiste la salvación. Y si no entraste todavía por esa puerta, hoy es el día para entrar. Volvemos a Juan 5, el versículo 3. En estos yacía, lo que les dije que subrayaran, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Miren, hermanos, miren las enfermedades que nombra la palabra de Dios. ¿Qué tienen en común estas enfermedades, hermano? A ver, si están aquí, ¿qué tienen en común estas enfermedades? No te podés mover, te dejan paralizado. El Señor no lo puso por casualidad. Esto tiene un gran poder en el espíritu. El ciego no puede moverse porque no sabe dónde está. El paralítico ve, pero no puede moverse porque no tiene piernas. El Señor nos está diciendo, es imposible que el hombre venga a mí si yo no lo atraigo. Es imposible porque está ciego, está paralítico, no puede venir a la presencia de Dios. Soy yo el que lo atraigo. Y cuando lo atraigo, lo hago entrar por la puerta de las ovejas y lo salvo. Amén. Así estamos. Así estamos. Espiritualmente estamos o ciego o paralítico o ambos, hermanos. Por eso a veces se nos enseña mal doctrinalmente que decimos, ay, yo me encontré a Jesús, yo lo encontré allá. No. El Señor decía cada ratito, el que tenga oído que oiga. Porque muchísimas veces hemos escuchado, pero escuchamos de Dios, pero no transforma nuestra vida. A mí me pasó como el hermano, una sola vez que me invitaron a la iglesia. Una sola vez que me invitaron a la iglesia, el Señor me encontró y después hice cosas malas. Pero el Señor me encontró ahí y me lavó con su sangre. Amén. Versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Miren, acá hay uno lo lee muchas veces a esto y yo orando, el Señor me mostraba algo grande que dice este versículo, hermanos. Este versículo dice que nadie te puede dar la salvación sino Jesús. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? Miren, dice que de vez en cuando venía y alguien que entraba y se movía el agua. Y si usted busca en los libros de historia y todo eso, no encontrará muchas sanidades, muchas personas que den testimonio de haberse sanado de ahí. ¿Amén? Pero, cuando nosotros recibimos sanidad, un milagro de Dios, no siempre recibimos a Jesús. Son dos cosas diferentes. Sanar para Dios
Es algo tan fácil. Salvar para Dios implica la muerte de Jesús en la cruz. No hay salvación sin muerte. Cruz. Sanar para Dios es así. Pero sanar, hacer un milagro, no implica salvación. No van juntas y tenemos montones de ejemplos en la Biblia. Y particularmente yo, por ejemplo, cuando recibí al Señor, que yo les he hablado, que tenía un corazón de niño y que oraba por milagros y los milagros sucedían. Yo oré por mi madre, 30 años atrás, que estaba por morirse. Y el Señor la sanó. Pero no se salvó. No aceptó a Cristo. Ella se sanó por mi oración. Pero la salvación, todavía estamos trabajando en eso. Para que reciba al Señor y que no se vuelva detrás de los ídolos. Pero el Señor la sanó. Médicamente la sanó. Médicamente el cardiólogo le dijo, ya no vengas más, porque no tenés nada en el corazón. La sanó. 30 años. Le daban 2 o 3 años de vida. 30 pasaron. Se va a morir de otra cosa, pero no del corazón. Pero no recibió salvación. Pero en ese mismo instante, cuando yo descubrí al Señor, cuando el Señor me descubrió a mí, cuando Él me miró, me encontró y yo lo vi y lo amé porque Él me amó primero, conocí a una chica que se llamaba María Esther, que era jovencita de mi edad, 17 años tenía, 20 años. Y ella tenía una fe, tenía cáncer en los huesos. El cáncer en los huesos es terrible, porque el hueso se pone como una gelatina. Entonces cualquier golpecito te quiebra 4 dedos. El hueso se pone, entonces tienen que estar quietitos en la cama porque se mueven un poco y se quiebran por todos lados. Y es dolorosísimo, tienen que estar con morfina, pero a 1000, porque si no el dolor es tremendo. Y nosotros la íbamos a visitar a ella, que estaba en su cama, quietita, y ella nos reconfortaba en el espíritu. No, yo sé dónde me voy. No, no van a estar tristes, el Señor me está esperando. Y se murió. El Señor no la sanó, pero la salvó. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Mi mamá todavía está viva, pero no está salva. Y María Esther murió, no la salvó, no la sanó, pero la salvó. Y tiene una vida eterna delante del Padre. Así actúa Dios en su misterio, y con el poder. Amén. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pone la edad. Tiene muchas cosas, porque en esta sociedad que está hablando, en la sociedad de Cristo, la edad adulta era los 30, no es como ahora que Valen me dice, yo tengo 18 y ya soy adulta. La edad de mayor de edad era en esa época 30 años. Pero lo que vivían los hombres no era como ahora, que un hombre que más o menos el promedio de vida en Estados Unidos es 80 años. El promedio, ¿verdad? O por ahí. En esa época el promedio de vida era 50, 45. Porque no había penicilina, cualquier infección te mataba, había guerra, los soldados los tenían de esclavo a los judíos, y si se resistían los mataban. El hombre estaba en la casa con la familia, venía un ladrón, entraba y los mataba. O sea, el hombre era mucho más dificultoso sobrevivir más años. Entonces el Señor nos está diciendo que toda su vida había estado paralítico, como estaba Edgar, como estaba yo, como estaba Osman, paralítico y ciego, antes que Jesús nos encontrara. ¿Amén? Amén. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?
Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo el Señor le va a preguntar eso? Una pregunta tan lógica. El Señor siempre preguntaba eso. Cuando entró y el ciego de Jericó le gritaba, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Se acercó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque a veces hacemos de nuestra enfermedad una profesión. Escuchen, a veces hacemos de nuestra enfermedad una profesión. Siempre estamos dando lástima. ¿Cómo está, hermano? Pero somos iguales. ¡Ay, pero no saben! Si los perros están mejor que yo en este país, siempre estamos dando lástima para que la gente... ¿Cómo? Un hijo de Dios no tiene que estar así. Un hijo de Dios. Por eso Jesús viene y hoy acá pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Porque muchas veces la gente dice, no, dame la casa de mi sueño. Pero no estás paralítico, sí, pero con una casa grande paralítico me la arreglo. No, dame 3 millones de dólares y la casa grande, paralítico sigo bien. Con 3 millones me hago una silla de ruedas que me suban hasta arriba, me compro un auto y ando bien. Pero, ¿para qué me vas a sanar si no tengo un peso en el bolsillo? Entonces el Señor dice, lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón, el deseo. Ay, estoy orando hace 90 años para que mi esposo se convierta. ¿Qué quieres que haga por ti? Y bueno, que tenga un mejor trabajo, que ya mi jefa se jubile, me dé la posición. Y tu esposo, mi esposo ya, ya perdí la esperanza. Entonces el Señor pregunta porque quiere ver qué es lo que le vas a responder. ¿Qué es lo que está en tu corazón? Y hoy nos pregunta, iglesia. Hoy nos está preguntando a nosotros. ¿Qué quieres que haga? El Señor le respondió, el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otro desciende. Nosotros pensamos, y en nuestra mente usted piensa ahora, un ciego, ¿verdad? Un paralítico. Si yo le digo al ciego, ahí te dejé arriba de la mesa el chocolate, y le digo al paralítico, ahí está el chocolate, anda buscando, ninguno va. El Señor está diciendo, pero clarito, la puerta soy yo. Va a entrar conmigo, no hay otra entrada, no podés acceder. Vas a entrar si me tenés a mí, conmigo vas a entrar. Porque acá sucede algo impresionante ahora, sucede algo impresionante de parte de Dios. Miren, ¿cuál era el rito? Tenía que moverse el agua, ahí tenía que alguno meterlo, tirarlo de cabeza entre el agua, antes que otro metiera a otro. Tenía que suceder un montón de cosas. Sacarse la lotería era como sacarse la lotería. Porque pensemos que en esa época el que nacía enfermo así, la familia lo abandonaba y lo tenían ahí. Entonces no es que el familiar estaba ahí esperando todo el día al lado de la 38 años al lado, el otro esperando que se mueva el agua y te tiro. No, era como una fe en algo. Una fe, pero no la fe para salvación. Mira, yo tenés la fe que puede suceder. Entonces me voy de rodilla para allá, me voy de camino para allá, me pego en la espalda, algo va a pasar. No, dice Jesús. Y hace algo por fuera, no. Eso, que se mete, que se mueva, qué bueno que está eso. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Acá no hay movimiento de agua, no hay angelito que baje, nada. Y al instante, hermanos, ¿usted sabe lo que es un músculo 38 años muerto? Yo cuando tuve un accidente, me operaron de esta pierna,
Tuve 6 meses sin caminar, no podía levantar el pie así, ni doblarlo así, nada. Yo el cerebro decía, hacelo. No respondía a mi pierna. Porque el músculo estaba muerto. Entonces tenía que recuperar el músculo para que el cerebro, cuando diera la orden, pudiese hacer el movimiento. 38 años que el músculo nunca funcionó. Ni de las piernas, ni de la columna, absolutamente de nada. Y el Señor le dice, levántate y toma tu camilla. Y él se levantó y se fue con la camilla. Tremendo poder del Señor. No es un diosito, es el Dios todopoderoso. Nosotros lo tratamos como un diosito. Hay cosas, no, esto no lo puede hacer. Ese milagro que hace el Señor ahí, ese milagro físico, es de una magnitud impresionante, hermano. Porque el cuerpo humano, que es una máquina perfecta, esa parte de este hombre nunca habían funcionado. Médicamente es imposible de explicar. Nadie lo puede explicar. Porque es algo tremendo lo que hace el Señor. Y Él no utiliza el método, utiliza su poder. ¿Amén? Pero entonces, ¿qué pasó? Los que estaban en la iglesia, los que conocían todo, lo ven y dicen, ¿qué haces cargando la camilla? Hoy es sábado, no se puede cargar una camilla. ¿Y cuántas veces en la iglesia pasa eso? ¿Cuántas veces en la iglesia pasa eso? Que el Señor hace un milagro o levanta un líder o levanta palabra de poder y decimos, ¿y este? ¿Quién lo? Hoy, no, este no, pero no te acordás dónde viene, no, mira, si este tiene el hijo, este tiene la hija, ¿sabes? Nosotros le buscamos la vuelta. Le buscamos la vuelta y no queremos que el Señor lo haga. Son celos. Y nos oponemos a la obra de Dios. Hay muchas personas que vienen esperando que nosotros respondamos espiritualmente, hermanos. Que nosotros demos el paso espiritual para recibirlo. Y nosotros nos comportamos mal. Y no le damos el paso de amor. Le decimos, ¿cómo? ¿Con la camilla andas todavía? Y claro, la persona recién llega a la iglesia. No puede hablar bien. La persona recién llega a la iglesia. A lo mejor se toma su trago todavía. La persona recién llega a la iglesia. Todavía se enoja. ¿Cómo nosotros lo tratamos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo hacemos parte de nuestra familia? A las patadas, diciéndole, ¿cómo? No, así no se puede. No, el Señor hizo un milagro inmediato y los representantes de la iglesia estaban preocupados porque llevaba la camilla. ¿Amén? Amén. Dice el versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue. Miren, más clarísimo que a veces se recibe el milagro sin saber quién es Jesús. Escuchen, ¿qué lo dice la palabra? Léanlo conmigo. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan semejante milagro? Toda su vida tirado. Se para Jesús delante de él y le dice, ¿qué querés que haga? No, que yo que voy, levantate y lleva la camilla. ¿Se imaginan la alegría de ese hombre? Ese hombre salió gritando. No se percató de quién era. Uno que estaba ahí con un grupito, pero son todos iguales. Es como nos ven los hispanos, ellos son todos parecidos. Los judíos son todos parecidos. No sé quién fue. Miren, no sé quién fue. Había sucedido un milagro de sanidad, pero no de salvación. ¿Amén? Amén.
Sucede algo que no está escrito, pero que uno lo puede interpretar aquí. Parece que después que le cuestionan, este hombre se va a orar al templo. Se va a orar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que él encuentra a Jesús o que Jesús lo encuentra a él? Miren. En el 14. Después le halló Jesús, como me halló a mí, porque Jesús no estaba perdido. Jesús le halló en el templo. Otro momento con Jesús. Hubo un momento, miren, un momento en el que hubo sanación. Y hubo otro momento en que hubo intimidad. Porque el Señor viene ahora y le habla y le dice, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Se acuerdan cuando estaban por apedrar a la prostituta? El Señor le dijo, ¿quién te condena? Nadie, Señor, ni yo. Vete y no peques más. Ahora, pero atención, le dice, para que no te venga alguna cosa peor. Cuando uno, escúcheme, no es hijo de Dios, te podés cortar un brazo, podés estar paralítico, podés estar ciego, podés pasar por distintas enfermedades y son dolorosas. Pero cuando sos hijo de Dios y te portás tibiamente, es Dios quien trata con esa persona y es mucho más duro que una pierna. Es preferible que entren al cielo sin un ojo, sin unas piernas, ¿sí? Lo dice la palabra. Cuando uno está en el Señor y se aleja del Señor, el Señor trata contigo, el Señor trata y al que ama disciplina y le da con la vara. ¿Amén? Nosotros no queremos esa corrección. No queremos esa corrección. Nosotros queremos tener dos cosas formales en nuestra vida. Llamarnos hijos de Dios y vivir como queremos. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Andarán dos juntos? Es imposible, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Hay un término que es duro, es bíblico, pero es duro nombrarlo así. Bastardo. Y hay una persona que es hijo. El bastardo no importa cómo se porte. El hijo sí importa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando Valen, ya sé de qué te reís, cuando Valen fue a Argentina, ella conectó con mi papá rápido. Dice, pero es igual que vos, papi. Habla como vos. Es igual que vos, tu papá. Porque soy el hijo. Cuando yo llamo por teléfono, me atiende Valen y le digo, Meli, no, soy Valen. ¿Por qué hablan iguales? Porque es la hija. Nosotros, si somos hijos, tenemos que comportarnos como hijos. Si somos hijos, tenemos que tener el carácter del Padre. Tenemos que reflejar al Padre. ¿Amén? Amén. Y se lo voy a demostrar en este mismo pasaje. Ya, 10 minutos y terminamos. Nos vamos a ir al versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Amén? Hoy, hermanos, el Padre está trabajando. Y el Hijo está trabajando. Están trabajando aquí y ahora. ¿Amén? Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto es la blasfemia con el Espíritu Santo. Esto es la blasfemia. Llamar a Jesús mentiroso, llamar a Jesús que los milagros que hace no son del Espíritu. Esta es la blasfemia. ¿Amén? Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace
el Hijo igualmente. Usted es hijo de Dios. Tenemos que hacer las obras del Padre. Tenemos que hacer las obras, porque es bonito llamarnos hijos de Dios. Es hermoso, pero tenemos que hacer. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. ¿Amén? ¿Usted le muestra o no le muestra a su hijo? ¿Usted le muestra o no le muestra? No, esto no se hace. No, papá, no respondas así. No te pongas. No, calmate, tenemos que hacer. Usted lo va guiando para que cuando sale el niño le diga, sí, igual al padre, igual a la madre. ¿Sí? Y toman nuestro gesto, y toman nuestro vocabulario, nuestra manera de hacer los chistes, todo lo toman de nosotros, los hijos, todo. Porque ellos somos su espejo, somos su espejo. Y Dios pretende lo mismo de nosotros, hermano, pretende lo mismo. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, subraya el 21, completo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Cuántos había enfermos? Muchos. Una multitud de enfermos. ¿A cuántos sanó ese día Jesús? A uno, al que Él quiso, porque soberano es. Nosotros no tenemos que cuestionarle por qué sana uno y por qué no sana el otro. ¿Amén? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Miren, este versículo, hermanos, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Por qué les voy a decir que es muy fuerte? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, es el pueblo de Dios. Y muchas veces decimos, alabamos al mismo Dios. No. El que rechaza a Jesús, rechaza al Padre. Usted no puede alabar al mismo Dios y rechaza al Hijo. No lo dice Luishenko. Y que me puede decir, no, mira lo que dice. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es palabra de Jesús. Ni siquiera de un apóstol, hermanos. Esto es palabra del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser evangelizadores del pueblo judío que se resiste a Jesús. Con amor y misericordia como tenemos con todo el pueblo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, yo lo tengo en rojo, subrayado, porque es el 24, me resalta a mis ojos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tendrá vida eterna algún día. ¿Ven? Y no vendrá condenación. No vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Si usted estaba muerto y ahora está vivo, no está más muerto. Está vivo. Está en otra condición. Amén. De cierto os digo. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Y esto vivirán es vida eterna. Amén. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Amén? Amén. Este pasaje, hermanos, a lo mejor lo leímos 100 veces. El del pórtico, la puerta de las ovejas, las 5 fuentecitas, el paralítico de Betesda.
tiene una profundidad tan grande para la iglesia de hoy. Para la iglesia de hoy. Para la iglesia que hoy estamos peregrinando hacia la casa del Padre. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quería cantar una canción, Gloria a Dios. pero como decía hermano Osman el viernes, una canción y cuando era joven que habla de todo eso. ¿Se la puede poner, Luis? Se llama Reconstrúyeme. Porque no me animo a cantarla, porque ya estoy viejo. Estuve practicando esta mañana, pero no me salía, así que quiero que oremos y que escuchemos esta canción. Porque la letra de esta canción, más la oración que estamos haciendo, más lo que pasó el viernes, más lo que aprendimos hoy, nos muestran que el Señor viene y nos encuentra paralíticos. El Señor viene y nos encuentra como un Pedro que protesta y que le niega. El Señor viene y nos encuentra como el ciego. El Señor viene y nos encuentra amurallado. Oremos. Gracias, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor. Atiéndeme mi humilde petición. Pedirte quiero hoy tu sanidad en cuerpo, alma y corazón. Escuchen. Soy aquel ciego que Soy aquel ciego que suplicó. Soy aquel Pedro que te negó. Soy aquel Lázaro que murió. Y necesito oír tu voz para vivir. ¿Cuántos necesitan hoy oír esa voz? Señor, habla a nuestros corazones ahora, Señor, por medio del Espíritu Santo. Y reconstruye en mí mi corazón. Quita esos miedos que no me dejan amar y que el pasado me heredó. Bota las murallas de Jericó, bajamos el río Jordán en dos, y pon tu arca frente a mi Señor, y caminemos ya los dos. Sí, Señor. Parquea, Señor, tu arca delante de mi vida hoy. Permíteme subir a tu arca, Señor. Permíteme escuchar tu voz, Señor, no endurecer mi corazón. Permite, Señor, que yo pueda hacerte caso, aunque yo crea que soy el mejor pescador del mundo. Que pueda entender que en la barca y que tienes el control eres tú, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor. Iglesia, escuche esta palabra de la canción, porque es Dios que está hablando. Quita los miedos, Señor, los celos, todo lo que traemos del pasado que sigue golpeando nuestras puertas, Señor. Haz el milagro hoy, Señor. Bendito eres. Sí, Señor, caminemos. Es hora hoy de construir, vamos, iglesia. Dejar lo viejo y ya vivir. Lo viejo al fin pasará. Lo nuevo tú lo harás. Este ciego verá. Este Pedro amará. Sí, Señor. Y el Lázaro que hay en mí a la vida volverá. Y es el día. Sí, Señor, tú estás resucitando. Sal y camina.
a construir los muros, iglesia. Sí, Señor. Ya no son ruinas. Las ruinas se tornan en una bella ciudad. Me has construido, mi Señor. Sí, Señor. Y me has sanado con tu amor. Cuerpo, alma y corazón. Así nos encontró el Señor, destruido, ciego, y hoy nos ha hecho nuevas criaturas. Dale un aplauso al Rey. Bendito eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Te pido que bendigas el regreso a casa. Te pido que bendigas